Viaje a la antigua Roma. Hola, hoy nos vamos a adentrar en la antigua Roma. Vamos a recorrer sus calles, monumentos y secretos más sorprendentes. Prepárate para explorar la historia, la arquitectura y los detalles más increíbles de esta gran civilización. ¿Estás preparado? Pues comencemos este viaje juntos. La historia de Roma empieza en el 753 a.C., según la leyenda, cuando Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos criados por una loba, fundaron la ciudad. Tras una disputa, Rómulo se convierte en el primer rey de Roma, y así inicia una civilización que duraría más de 1000 años. Imagina este pequeño asentamiento en la colina palatina, creciendo hasta convertirse en el centro de un inmenso imperio que abarcaría Europa, el norte de África y Asia. Roma, en sus inicios, era un pequeño pueblo de pastores y agricultores, pero pronto se expandió gracias a su posición estratégica cerca del río Tíber, lo que facilitaba el comercio y la defensa. Roma pasó de ser una monarquía a una república y finalmente a un imperio bajo grandes líderes como Julio César, Augusto y Nerón. Cada fase dejó su huella, moldeando la cultura, la arquitectura y la vida cotidiana de los romanos y convirtiendo a Roma en un símbolo de innovación y poder. Durante la República, Roma fue testigo de grandes cambios políticos y sociales, con la creación de instituciones que aún hoy influyen en los sistemas de gobierno modernos. Más tarde, bajo el Imperio, Roma alcanzó su máxima expansión y la ciudad se convirtió en un centro multicultural donde convivían personas de todas partes del mundo conocido. Vamos a hablar de los monumentos más icónicos de Roma. Empezamos con el impresionante Coliseo. ¿Sabías que este colosal anfiteatro, inaugurado en el 80 después de Cristo, podía albergar a más de 50.000 personas? Imagina los rugidos de la multitud mientras los gladiadores combatían. Era mucho más que entretenimiento, era una muestra de la ingeniería avanzada de Roma. Su diseño permitía que las masas entraran y salieran con facilidad, algo increíble para su época. Además, el Coliseo estaba equipado con un sistema de poleas y plataformas que permitía subir y bajar animales y decorados, lo que hacía de cada espectáculo una experiencia única y sorprendente. El Foro Romano era el centro neurálgico de la vida pública. Era el sitio donde los romanos comerciaban, debatían política y celebraban festivales. Imagina caminar por ahí y ver templos, mercados y edificios importantes en cada esquina. El foro era un lugar lleno de vida, donde la gente iba no solo a hacer negocios, sino también a socializar y estar al tanto de los últimos acontecimientos. En sus calles se podían escuchar discursos políticos, ver procesiones religiosas y asistir a juicios públicos. Otro lugar impresionante es el Panteón, el templo dedicado a todos los dioses, conocido por su cúpula gigantesca. Esa cúpula sigue siendo una de las más grandes del mundo, y su famoso óculo deja entrar la luz del sol, creando una atmósfera mágica. La ingeniería detrás del Panteón aún es motivo de admiración. La forma en que se distribuyó el peso de la cúpula mediante el uso de materiales cada vez más ligeros a medida que se ascendía es un ejemplo del genio romano. Dentro del Panteón, el juego de luces y sombras creaba un ambiente místico que maravillaba a quienes entraban. No podemos olvidar las termas de Caracalla. Eran verdaderos centros de ocio, con piscinas, saunas, gimnasios y hasta bibliotecas. Imagina relajarte y socializar en estos baños públicos. Así vivían los romanos. Las termas no solo eran lugares para bañarse, sino también centros de encuentro social. Allí, los romanos podían pasar horas charlando con amigos, haciendo ejercicio o disfrutando de un masaje. Las termas también eran un reflejo del lujo y la opulencia de la sociedad romana, con mosaicos y estatuas que decoraban cada rincón. La vida en la antigua Roma estaba llena de actividades y costumbres que la hacían vibrante. La sociedad romana estaba dividida entre patricios, clase alta, plebeyos, trabajadores y esclavos. Los banquetes eran eventos sociales para mostrar riqueza, donde los invitados se reclinaban en sofás mientras disfrutaban de comida, música y entretenimiento. Los banquetes podían durar horas e incluían platos exóticos como pavos reales, ostras y el famoso garum, una salsa de pescado fermentado que era muy apreciada por los romanos. El entretenimiento era una parte esencial de la vida, gladiadores en el Coliseo, carreras de carros en el Circo Máximo y obras de teatro. Imagina las carreras de carros, donde miles de espectadores animaban a sus equipos favoritos. Casi como un partido de fútbol hoy en día. Los conductores de carros, llamados aurigas, eran verdaderas estrellas y las carreras eran extremadamente peligrosas, lo que las hacía aún más emocionantes para el público.
Las casas romanas variaban. Los ricos vivían en lujosas domus, mientras los plebeyos vivían en insulae, edificios de apartamentos pequeños y muchas veces inseguros, pero con una vida comunitaria muy activa. Las insulae solían ser de varios pisos, y las viviendas más humildes estaban en los pisos superiores, que eran más difíciles de acceder y más vulnerables a incendios. A pesar de las dificultades, los vecinos solían apoyarse entre sí, creando un fuerte sentido de comunidad. Uno de los logros más impresionantes de Roma fueron sus acueductos, que llevaban agua limpia a la ciudad. Este sistema permitió que Roma tuviera agua disponible para las casas, las termas y las fuentes públicas, algo muy avanzado para su tiempo. Los acueductos eran auténticas obras maestras de la ingeniería, y algunos de ellos, como el Aqua Claudia, aún se pueden ver hoy. Gracias a los acueductos, Roma podía sostener una población enorme para la época, garantizando agua potable y mejorando la higiene de la ciudad. Los caminos romanos conectaban todo el imperio, facilitando el movimiento de tropas, mercancías y personas. Más de 400.000 kilómetros de caminos. De ahí la famosa frase, todos los caminos llevan a Roma. Estos caminos estaban construidos con varias capas de materiales, lo que los hacía extremadamente duraderos. Además, contaban con señales y postes miliarios que indicaban las distancias, facilitando el viaje a los viajeros y comerciantes. Los romanos también disfrutaban del ocio con juegos de mesa y juguetes para niños. Y sí, los romanos hacían grafitis. En Pompeya se han encontrado inscripciones con chistes y declaraciones de amor, mostrándonos que, al final, no eran tan diferentes a nosotros. Algunos de estos grafitis eran bastante humorísticos o incluso sarcásticos y nos muestran un lado muy humano de los habitantes de la antigua Roma, lleno de picardía y sentido del humor. En cuanto a la religión, los romanos eran politeístas y adoraban a dioses como Júpiter, Juno, Marte y Venus. También creían en los lares y penates, dioses del hogar que protegían a las familias. Las ceremonias religiosas eran parte importante de la vida cotidiana y cada familia tenía un pequeño altar en casa donde ofrecía oraciones y ofrendas a sus dioses protectores. Además, los festivales religiosos eran eventos públicos que reunían a toda la comunidad en celebraciones llenas de música, comida y procesiones. Imagina la antigua Roma llena de bullicio, con mercados abarrotados y festivales como las Saturnales, donde la gente intercambiaba regalos y celebraba con banquetes. Durante las Saturnales, las normas sociales se relajaban y era común que los esclavos fueran servidos por sus amos en una inversión temporal de roles. Los sistemas de alcantarillado, como la cloaca máxima, ayudaban a mantener la ciudad limpia y sus edificios públicos, como las termas, eran para todos. Imagina un día en Roma, ir al baño público, ver una obra de teatro y luego asistir a una carrera de carros. La ciudad estaba llena de vida, con vendedores ambulantes, músicos callejeros y personas de todas las clases sociales interactuando en un ambiente dinámico y lleno de energía. El legado de Roma está vivo en nuestro día a día. El latín es la base de muchas lenguas modernas y el derecho romano influye en nuestros sistemas legales. Conceptos como la República y el Senado provienen de Roma. La influencia romana también se ve en la arquitectura moderna. Los arcos, las cúpulas y las columnas siguen inspirando edificios en todo el mundo, desde iglesias hasta parlamentos y museos. Los romanos sentaron las bases de la planificación urbana, con calles bien definidas, plazas públicas y sistemas de saneamiento, que hoy forman parte fundamental del diseño de las ciudades modernas. Recorrer la antigua Roma es como viajar en el tiempo a una época de grandeza. Desde el imponente Coliseo hasta las bulliciosas calles del Foro, Roma nos cuenta una historia de poder y pasión por la vida. Los romanos dejaron una huella en la historia de la humanidad y al caminar entre sus ruinas, podemos sentir la energía de una civilización que sigue viva en nuestra cultura. Las innovaciones, costumbres y logros de los romanos han llegado hasta nosotros y aún hoy seguimos admirando su legado y aprendiendo de ellos. Y llegamos al final de este viaje por esta maravillosa ciudad. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que estés al día de las novedades del canal. Hasta otra y ¡feliz viaje!